tardes. Comenzamos como cada lunes nuestro programa dedicado al deporte polideportivo en esta edición del 7 de noviembre, ya el programa número 18 de esta temporada. Un fin de semana en el que ha habido muchísimos partidos con algún resultado negativo que sin duda hay que tratar en profundidad, pero también con muchas victorias que sin duda alegran lo que es un lunes para comenzar una semana en la que prácticamente a partir de ya hay que comenzar a pensar en la siguiente jornada, sea cual haya sido el resultado de la jornada anterior. Comenzamos. Bien, pues hablamos en principio de fútbol y de la territorial preferente en la mañana de ayer domingo, con un ambiente, yo diría que un poquito superior a partidos anteriores. En el Municipal de Las Colonias, el equipo local recibía la visita del líder. El partido no fue brillante y se resolvió por una jugada en la que la decisión del árbitro fue totalmente definitiva. Abarán 0, Montecasillas 1 fue el resultado final de un partido en el que realmente los dos porteros fueron casi espectadores del mismo, ya que no tuvieron trabajo porque las defensas se impusieron a los ataques en general. Y solamente al inicio del partido, en el minuto 5, una contra del equipo visitante. El despeje, clarísimo despeje a córner de Jorge, y ante la sorpresa de todos, incluidos los jugadores del Montecasillas, el árbitro del encuentro, de cuyo nombre no quiero acordarme, señalaba penalti. De nuevo se repetía una acción muy similar a la que hace algunas semanas costó otra derrota al equipo de Abarán en Las Colonias, entonces frente al Jumilla. El juez de línea que se hace el longui, que no quiere avisar al árbitro, pese a las protestas, una jugada en la que hasta dos jugadores del Abarán ven la cartulina amarilla, Cristóbal y Jorge, ambas por protestar. Y sinceramente, Jorge, que fue nuestro protagonista hace 15 días aquí en los estudios, en la tercera temporada que cumple ya en el Abarán, ante todo me parece un jugador tranquilo, un jugador pausado, pero el domingo, ayer, tras esa jugada, estaba prácticamente fuera de sus casillas, protestaba incesantemente, tuvieron que pararle a algunos compañeros, a punto estuvo incluso de hacer un amago, o hizo un amago el árbitro de sacarle la segunda cartulina amarilla, pero es que era una jugada totalmente injusta que condicionó el resto del partido, porque enfrente del Abarán había un equipo que es líder por algo, que es el equipo menos goleado por algo, y que cuenta con una de las plantillas más experimentadas de la territorial preferente, sin lugar a dudas. Ayer, concretamente, en el 11 titular que puso en juego el equipo de Casillas, el equipo de Pablo Carrillo, había hasta 8 jugadores que la temporada pasada estaban en otros equipos, casi todos de tercera, algunos con experiencia en segunda B, incluso en segunda A, o como el caso más, digamos, llamativo del jugador número 11, George Rathban, jugador de nacionalidad de un país del este. Después de haber jugado en Montecasillas, la pasada temporada estaba en el fútbol de Islandia, pero ahí estaba el portero Adrián, y capitán, que había pasado por el Lorca Deportiva la pasada campaña, Abraham, el lateral derecho en el Molinense, Omar Saura, el autor del gol en la Unión, Oriol en los Garres, Pitu en el Cieza, Carlos Álvarez, quizá el jugador de mayor renombre, en el Racing Murcia, o Rubén en el Churra. Es decir, a pesar de que para el aficionado no nos deparara un partido brillante, no es menos cierto que creo que no vamos a ver prácticamente en toda la temporada un equipo con tanto oficio, un equipo con tantos kilómetros en el mundo del fútbol como este Montecasillas. Indudablemente, la jugada clave, la jugada del penalti, creo que fue clave en el desarrollo del partido. Probablemente, si no hubiera acontecido, el partido se hubiera desarrollado por otros derroteros.
no hubiera estado tan cómodo el Montecasillas defendiendo esa ventaja y buscando algún contraataque, porque es cierto que hasta ese momento, en los pocos minutos de partido que iba, el equipo visitante salió con una presión asfixiante que por momentos no dejaba respirar, no dejaba sacar el balón con ninguna comodidad al equipo de Lavarán, donde Dani Cánovas tenía que bajar a situarse prácticamente entre los centrales para intentar coger el balón de cara y distribuir un poco el juego. Pero insisto en que a partir de esa jugada ellos jugaron con mucha más comodidad. Y ya, sobre todo la primera parte, tiene muy poco más que contar, porque no hubo prácticamente ocasiones de peligro para uno u otro conjunto. En la segunda mitad, en cambio, el Abarán se fue un poquito más arriba, metió al Montecasillas en su campo, quizá el cansancio de jugadores bastante veteranos, quizá los cambios que se produjeron en el descanso que le dieron un poquito de más mordiente. Y aunque no hubo grandes actuaciones del meta Adrián, no es menos cierto que el Abarán sí se acercó a la portería visitante y pudo haber marcado algún gol en algunas de las jugadas, sobre todo a balón parado, que se produjeron. Ellos también tuvieron alguna contra, lógicamente había que arriesgar, pero lo cierto es que creo, sinceramente, que si el partido hubiera acabado en tablas, hubieran estado satisfechos tanto unos como otros por lo que se demostró en el terreno de juego. Y quiero hacer una segunda reflexión para no quedarnos solamente con la jugada del penalti, para no quedarnos solo con que se perdió el partido por una injusticia arbitral, en lo que es el propio desarrollo del juego del equipo local, que durante toda la temporada ha tenido muchos vaivenes, muchos altibajos. Un equipo al que casi nunca se le ve como dominador del partido. Un equipo, lo hemos comentado ya en más de una ocasión, con un marcado carácter ofensivo, pero quizá por ello, por no tener un mayor dominio del balón, no le permita llegar con mayor facilidad a la meta rival, aunque parezca un contrasentido. Y, por ejemplo, en el día de ayer, los laterales de Lavarán, Luis Galindo y sobre todo Cristóbal, que es un extremo reconvertido, pues no crearon desborde alguno en subidas al ataque. Sinceramente creo que Cristóbal en los partidos que jugó en pretemporada en la posición de interior de extremo izquierdo había demostrado una profundidad que ayer se echó en falta y quizá se haga demasiado larga toda la banda para un jugador. Posiblemente en el centro del campo, con la experiencia de Dani Cánovas, pero con jugadores bastante jóvenes a su lado, pues también esté faltando ese pozo en esa zona tan importante. Y quizá Fenol estuvo demasiado solo en punta hasta la recta final del partido cuando saltó al terreno de juego Pedri Martínez. Y los jugadores de banda, pues Pedro Gómez tuvo algunas intervenciones donde demostró que tiene calidad individual, pero no se culminaron, y en la banda derecha, pues Conme es un auténtico gladiador y posiblemente fuera ayer de nuevo uno de los jugadores más destacados, porque siempre pelea y aunque pierda en algunas ocasiones el balón, vuelve a insistir, muchas de esas veces lo recupera y vuelve a crear jugadas de peligro ante la meta rival. Por terminar, pues recordar pues lo que fue la alineación inicial, que hoy no lo habíamos comentado. Pedro Javier estuvo en portería, con Luis Galindo, Jorge, Javi Parralo y Cristóbal en la línea defensiva, Dani Cánovas con Seco y Juanfra en el centro del campo, Colme y Pedro Gómez en las bandas, con Fenol como punta de ataque. En el descanso realizó Iker 2 cambios, Jorge dejaba su lugar a Pichón. Buena segunda parte del central de la olla, que estuvo muy rápido en una defensa bastante desguarnecida, y Seco hizo lo propio por Lito, que también tuvo bastante protagonismo en la segunda parte, y sus jugadas pues crearon bastante incertidumbre en la defensa rival. Posteriormente, en el minuto 61, Juanfra dejaba su lugar en el terreno de juego a Pedri Martínez, lo que suponía un cambio de estilo. Jugar con 2 delanteros centros era prácticamente un 4-4-2, lo que hizo que también se produjera un cambio táctico en los minutos posteriores en el Montecasillas, ya que su entrenador retiraba en el minuto 70 a George, al jugador que hemos comentado anteriormente, un jugador de ataque, para poner en su lugar a Cárceles, un tercer central, para tener siempre un hombre libre en esa línea defensiva. Y en cuanto a Lavarán, posteriormente se realizó los 2 cambios restantes. En el minuto 68 Pedro Gómez dejaba su lugar a Benji en la banda izquierda,
y finalmente en el 76 era Cristóbal quien se marchaba para que le sustituyera Pepe Marín, el habitual lateral izquierdo en esta y en la pasada temporada. En el aspecto disciplinario, pues fíjense que el Abarán vio 4 cartulinas amarillas y 2 de ellas fueron por protestar la jugada del penalti, las ya mencionadas a Cristóbal y Jorge. Fenol vio otra cartulina y Pichón también en la segunda parte en una jugada aislada. En el equipo rival, pues vio la cartulina amarilla el portero Adrián en el minuto 81 por pérdida de tiempo, lo que suele ser habitual en estos arbitrajes condescendientes. Están perdiendo el tiempo desde el minuto 6 de la primera parte, cuando se produjo el gol, y en el minuto 81, cuando no queda prácticamente partido, entonces le muestra la tarjeta pues para compensar un poco. También le habían visto a Abraham y Pitu, el exjugador del Abarán. Y en el minuto 91, Omar Saura, que realizaba un entradón increíble, fuera de lo puramente deportivo. De hecho, hemos visto algunas entradas de ese tipo en partidos en la tele este fin de semana, por ejemplo, en el derbi de anoche entre Betis y Sevilla, y se castigaron igualmente con cartulina roja directa. Pero estamos hablando ya del minuto 91, del tiempo de prolongación, con lo que prácticamente no influyó en el desarrollo del partido. Y estos árbitros, y sobre todo estos jueces de línea, que tan mal lo hacen como jueces a la hora de fijarse en lo que ocurre en el terreno de juego, pues sí miran bastante hacia los banquillos. Y de hecho hubo 2 expulsiones en ambos a los 2 preparadores físicos, lo que no influye para nada en el desarrollo del juego y es simplemente una forma más de cortar el ritmo del partido y de favorecer al equipo que va por delante en el marcador. Insisto en que ayer se podría centrar todo en 2 cuestiones. Por una, un mal arbitraje que condicionó el partido y que pues fue un regalo a todas luces para el Montecasillas, y de otra, la falta de continuidad, la falta de peso sobre el terreno de juego del Abarán, que tiene que buscarlo, porque la situación es difícil, y yo personalmente, en lugar de hablar de aquí en adelante, en las próximas jornadas, de cómo están los equipos de la zona alta, me van a permitir que sea un poquito pesimista y vea que la situación actual es bastante complicada, y si no se sale pronto de ahí, la segunda vuelta del campeonato, que está a la vuelta de la esquina, puede ser terrible, y de eso hablamos ahora. Al final, ayer, con decepción incluida, derrota de nuevo en las colonias, Abarán 0, Montecasillas 1. Polideportivo, información deportiva local. Bueno, pues seguimos con la territorial preferente para recordar los marcadores de la jornada de ayer, jornada octava, que fueron los siguientes: Molinense B2, Club Deportivo Beniel 0, Cabezo de Torres 1, Villafortuna 0, Churra 2, Plus Ultra 1, Los Garres 1, El Real 2, Jumilla 2, Yeclano B1 y el ya comentado Abarán 0, Montecasillas 1. Como pueden observar, todos fueron victorias por la mínima de alguno de los 2 contendientes, salvo el filial del Molinense, que le endosaba ese 2-0 al colista del grupo. En la tabla clasificatoria, Montecasillas sigue siendo líder con 17 puntos, los mismos que tiene el Churra. Tercero, Cabezo de Torres con 16 y cuarto, el Real con 15. Todos equipos de las pedanías de la capital. A continuación, el grupo de equipos que están en la zona media, encabezados por el Plus Ultra, que es quinto con 11 puntos, 11 tiene Los Garres, séptimo es Jumilla con 10, octavo Villafortuna con 9, noveno Abarán con 9, décimo Molinense con 9. Y las 2 últimas plazas, un poquito descolgados, para el filial del Yeclano, un décimo con 6, décimo segundo y último el Club Deportivo Beniel, con solo 4 puntos en su casillero. Y una vez repasada esta clasificación, pues centrarnos, como les digo, en que el Abarán, a día de hoy, una vez que se ha superado la jornada octava, que solamente quedan 3 para acabar la primera vuelta, está en posición de descenso. Y hay que decirlo así de crudo y así de claro. Al Abarán le restan 3 partidos para terminar esta primera vuelta del campeonato. El próximo domingo, a las 4:15, ya hay horario oficial, en el Cristian Portugués Portu se jugará el Beniel Abarán, un Beniel decepcionante que, como hemos dicho, es el colista del grupo y solamente ha ganado un partido. Esperemos que
el Abarán no resucite a su rival. En la jornada del 20 de noviembre, en Las Colonias se jugará el Abarán Yeclano B, el segundo por la cola, partido también importante para marcar distancias. Y en la jornada del 27 se pondrá el punto y final a la primera vuelta visitando Llano de Brujas para medirse al Plus Ultra, que actualmente es quinto clasificado, pero que está a solo 2 puntos del Abarán. Digamos que hasta ahí, en lo que hay un partido de por medio, hasta ahí sí que podemos mirar, pero más creo que sería ser demasiado optimista. 3 partidos para acabar la primera vuelta y quizá, por entonces, para hacer un balance de lo que ha sido la mitad de este atípico campeonato. Polideportivo, información deportiva local. En Primera Autonómica, ya saben, este fin de semana descansaba el Club Deportivo Hoya del Campo, que ya tiene nuevo entrenador, hoy de forma oficial, Federico Salmerón Rubio, el que fuera jugador del Abarán durante tantas temporadas, se ha hecho cargo de la máquina verde y a partir del próximo domingo, con la visita del Ceutí en el Municipal de Las Colonias, pues ya le podremos ver dando órdenes en el banquillo. De hecho, el pasado viernes se jugaba en Blanca ese amistoso que comentábamos ante el Alto Real Sub-23, ganaban 4-0 y bueno, pues una semana más de entrenamiento para que Federico conozca a sus jugadores y para que los jugadores conozcan a Federico o lo que el entrenador quiere de ellos. En cuanto al resto de la jornada, octava del campeonato, marcadores: Esparragal 0, Cejín 2, Santomera 5, Ciudad de Yecla 1, Ciudad de Mula 1, Alto Real 2, Calasparra 2, El Palmeral 1, Independiente de Ceutí 1, Cabeza de Torres B 1, descansó el Club Deportivo Hoya del Campo. Líder, el Ciudad de Calasparra, el equipo dirigido por Ico, que cuenta con 16 puntos. A continuación, con 14, están Alto Real, Cejín y Santomera. 13 suma el Ciudad de Yecla, que es quinto. Sexta posición para el Independiente de Ceutí con 11. Séptimo el Palmeral 9. Octavo Hoya del Campo 6. Noveno Esparragal también con 6. Décimo Cabeza de Torres B con 4. Undécimo y último Ciudad de Mula con 3. Y muchos más partidos de fútbol, prácticamente todos nuestros equipos, muchos resultados y en general positivos. En segunda autonómica, Santomera B2, Abarán B2, partido disputado en la mañana del domingo, donde de nuevo el equipo abaranero perdió la ventaja que por 2 veces había conseguido en el marcador. Está claro que este equipo tiene mucho potencial ofensivo, que marca goles con mucha facilidad, pero también los está encajando, lo que no les está permitiendo sumar de 3 en 3. En categoría juvenil, nuevo triunfo, esta vez a domicilio también, Archena 2, Abarán 3, con lo que el equipo pues está haciendo un gran principio de temporada. En categoría cadete, una de las pocas derrotas del fin de semana en el partido jugado en el Polideportivo Municipal, Club Deportivo Hoya del Campo 0, Yecla Club de Fútbol A 3, mientras que en segunda infantil hubo reparto de puntos. El choque jugado en el campo de Alto Real A 3, Club Deportivo Hoya del Campo 3. Seguimos con la categoría infantil, pero esta vez con la tercera, donde tenemos 2 representantes que lograron positivos resultados, una victoria y un empate. Ceutí 3, Abarán 4, fue el tanteo del partido jugado en el José Antonio Camacho, mientras que en el Romeral, reparto de puntos, Escuela de Fútbol de Molina 3, Club Deportivo Hoya del Campo 3. En Alevín, la segunda derrota de la jornada. Afortunadamente, como digo, muy pocas. Escuela de Fútbol de Molina 7, Club Deportivo Hoya del Campo 1. En tercera Alevín sucedió algo, bueno, digamos que imprevisto, pero que en principio, a principios de temporada, pues puede ocurrir. El partido entre el Ceutí Atlético y el Abarán, que se debía disputar en el José Antonio Camacho, se suspendió porque el Ceutí no tenía diligenciadas las fichas suficientes para afrontar el partido de fútbol 8, con lo que en principio se supone que el choque se le dará por ganado al equipo del Abarán y no le harán viajar de nuevo para disputar este primer partido de temporada. En categoría Benjamín, doble victoria, además contundente en ambos casos, Abarán 11, Cabeza de Torres B 1 y Club Deportivo Hoya del Campo 6, Torre Alta 2. Para terminar con el mundo del fútbol, también triunfo, también a domicilio, por la mínima para los más pequeños. En fútbol 5, en categoría pre-Benjamín, Ceutí Atlético 0, Club Deportivo Hoya del Campo 1. Polideportivo, información deportiva local.
Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y antes de comenzar con las competiciones territoriales, pues simplemente recordar que en el Campeonato de Europa de Balonmano Femenino que se está disputando hoy, segunda jornada, en el descanso España 12, Polonia 12, una primera mitad en la que España ha estado prácticamente siempre por delante, pero al final las polacas han logrado igualar el tanteador. Por cierto que Montenegro, el rival que el sábado vencía a España, también ha ganado a Alemania 25-29, con lo que tiene prácticamente asegurada la primera plaza en esta primera fase. Vamos con las competiciones territoriales. En categoría masculina, segunda división, Real Murcia 24, Asociación Abaranera 26, partido jugado el pasado sábado en el pabellón de Alquerías, donde el equipo de Adolfo Carrillo tuvo bastantes dificultades para ganar. Lo cierto es que la primera parte estuvo muy igualada, incluso con alguna pequeña ventaja del equipo que actuaba como local, como anfitrión. En cambio, una vez transcurrido el minuto 20, el electrónico señalaba un claro 10-14 para los de Abarán, 10-15 en el minuto 25 y 13-16 en el descanso. En la segunda parte el partido transcurría también con ventajas cómodas para los de Abarán, hasta que en el minuto 50 nos encontramos con que había reaccionado el Real Murcia para empatar a 20, manteniéndose el empate a 5 minutos del final, esta vez a 22, pero en esos 5 últimos minutos hubo más acierto por parte del equipo abaranero, que lograba vencer por el ya mencionado 24-26. En el aspecto sancionador, pues lo cierto es que el Real Murcia no tuvo ninguna exclusión, mientras que en el equipo de Abarán hubo 3, 2 para Alberto Dólera, una para John Arias, y una para otra de las novedades del equipo, Fernando González, un chaval natural de Águila, hijo de Fernando González, el entrenador que lo ha sido durante tanto tiempo de los equipos aguileños, también en su momento en primera división en Roldán, en fin, un entrenador con muchísima experiencia y bueno, pues al parecer nos han comentado desde el club que el chaval está estudiando en la capital murciana y ha optado por incorporarse a las filas de la Asociación Abaranera, donde jugaron Ismael Martínez García, Fernando González, autor de 3 goles, Pedro Jesús Gallego 1, Alberto Dólera 2, Alejandro Martínez 4, Rubén Alcaraz máximo anotador con 11, José Antonio Mosó, Francisco Alonso García del juvenil, Álvaro Parazón 1, Adrián Valera, John Michael Arias, Jesús Saurín 4 goles, Rafa Melgarejo y David Molina Tornero, es decir, estuvieron los 3 porteros del equipo entre los 14 elegidos para la disputa del partido del sábado. Un partido trampa ante un equipo que prácticamente lo tiene complicadísimo para meterse entre los 4 primeros, no parece que tenga potencial para ello, pero un partido en el que se puede pinchar, nos lo decía aquí Adolfo Carrillo hace unas semanas, y como pasó con el partido de Puerto Lumbrera, y al final se pueden echar en falta esos puntos a la hora de colocarse entre los mejores, de tener una posición de privilegio ante la fase final. Pero al final, valga la redundancia, se pudo conseguir la victoria, repito, Real Murcia 24, Asociación Abaranera 26. Polideportivo, información deportiva local. Resultado de la sexta jornada: Cartagena B 35, Jumilla 29, UCAM Murcia 27, Ademur 30, en el que era el partido más interesante de la jornada, Lomas Roldán 22, Puerto Lumbreras 22 y Bullense 35, Cotillas 12, además del comentado Real Murcia 24, Abaranera 26. En la tabla clasificatoria la encabezan UCAM Murcia y Ademur, ambos con 10 puntos, pero los de UCAM han jugado 6 partidos, 5 victorias, 1 derrota, precisamente la cosechada este fin de semana ante Ademur. Ademur solamente ha jugado 5, le queda pendiente el choque ante Asociación Abaranera, que se jugará a primeros del mes de diciembre, aprovechando el parón de la competición, pero han ganado los 5 partidos, por tanto, digamos que el líder virtual es Ademur. Tercero, Asociación Abaranera con 8, 4 victorias, 1 derrota. Cuarto, Lomas Roldán con 8, pero en 6 partidos, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota. Quinto, Cartagena B con 6, también con 1 empate y 2 derrotas, pero puede considerarse el aspirante a meterse entre los 4 primeros en esa lucha con Lomas Roldán. O muchos nos equivocamos, o los 3 primeros clasificados, UCAM, Ademur y Abaranera, van a estar entre los 4 primeros a final de liga. Bullense sexto con 5 puntos, los mismos que tiene Puerto Lumbreras. Octavo, Real Murcia con solo 2 puntos en su casillero. Noveno, Jumilla con 1. Décimo, sigue sin puntuar Club Balonmano Cotillas.
En esta jornada descansaba el equipo juvenil y muy buenas noticias respecto a los equipos más jóvenes. Concretamente los cadetes lograban una victoria importantísima, un equipo muy joven, con poca experiencia, pero victoria a domicilio importante. Jumilla 28, a Baranera 34, una victoria que sin duda les dará mucho ánimo de cara a los siguientes encuentros. Y en categoría infantil, pues 4 de 4, no se puede pedir más. También en tierras jumillanas, con un marcador amplísimo, Jumilla 6, a Baranera 30, un equipo que empieza a creer en sus posibilidades. Bien es cierto es que son dos grupos y no conocemos el potencial de uno y otro, pero sin duda, para ser el segundo año de vida de este equipo, pues la progresión parece que es bastante notable y los resultados ahí están. Polideportivo, información deportiva local. En categoría femenina, en primera división, Asociación Habanera 37, Balonmano Águilas 29, era el gran partido de la jornada en esta categoría. Lógicamente, celebrar la victoria del equipo de Abarán y lamentar que una de las jugadoras más carismáticas del equipo, como es Victoria García Hielo, Vicky, sufriera una lesión en una mano que le haya hecho que haya sido operada de urgencia, que ayer mismo pasara por el quirófano. Afortunadamente está en su domicilio. Parece ser que la operación, según han comentado el portavoz del club, salió como se esperaba y que dentro de unas semanas, una vez que le retiren la escayola, podrá empezar con la rehabilitación. Lo cierto es que es una jugadora importantísima para el equipo, pero lo más importante en este momento es que se recupere al 100%, que pueda ejercer, pueda llevar su vida particular con la mayor normalidad posible y, por supuesto, que los aficionados y supongo que sus compañeras del equipo esperan con ansiedad que pronto vuelva a estar con ellas en los entrenamientos y en los partidos. Vaya de aquí nuestro apoyo a Vicky y recordar que en el partido pues la verdad es que el equipo tuvo unos primeros minutos bastante igualados, se fue al descanso con una clara ventaja en el marcador de 5 goles, 18-13, en la segunda parte siguió manteniendo ventajas que incluso se fueron ampliando, pero a pesar de ello no fue un partido fácil porque Águilas era un equipo duro, un equipo aguerrido. La lesión fue de una cuestión, según nos cuentan, de mala suerte, en una caída en la que apoyó mal la mano, una verdadera desgracia, pero lo cierto es que el partido no fue para nada fácil a pesar de ese marcador final. De hecho, en las jugadoras de Águilas hay 4 exclusiones y una descalificación, mientras que en el equipo de Abarán hay un total de 4, 5, 3, 8 exclusiones, lo que indica que fue un partido a cara de perro y que tanto unas como otras lucharon desde el primero hasta el último minuto por lograr un buen resultado. Afortunadamente, la victoria quedó en casa. Al final, recuerden, Asociación Habanera 37, Águilas 29 y mucho ánimo para Vicky. Marcadores de esta cuarta jornada: Cieza 25, Bullense 22, Cartagena 22, UCAM Murcia B 28 y Habanera 37, Águilas 29. En la tabla clasificatoria, 2 equipos han ganado de momento los 3 partidos, son Asociación Habanera y Real Murcia San Lorenzo, que descansaba este fin de semana. Tercera posición para Cieza, que suma 4 puntos en los 3 partidos disputados. UCAM Murcia B es cuarto, también con 4 puntos, pero con 4 partidos en su haber. Bullense es quinto, con un punto también para Águilas, y cierra la tabla clasificatoria de manera sorprendente Cartagena con 0 puntos. En categoría juvenil, derrota en el partido más complicado que tenía el equipo el pasado sábado, Asociación Habanera 18, Águilas 29, mientras los equipos cadete infantil lograban ganar con contundencia a un rival que les plantó poca cara. En categoría cadete, Asociación Habanera 41, Jumilla 14 y en infantiles, atención al marcador, Asociación Habanera 43, Jumilla 2. Por último hay que hablar del equipo que debutaba en la mañana del domingo, el equipo Alevín,
Alevín, que cayó derrotado ante los Alcázares A. Recordemos que los Alcázares cuenta con 2 equipos, este es el más ahormado, serán todas jugadoras de segundo año, ya jugaban la temporada anterior, ya golearon en la primera jornada a su filial y en esta ocasión pues también lo hicieron en su visita a Barán, aunque tenemos una duda porque en el acta del partido, en la página web de la Federación Murciana, aparece el resultado de Asociación Abaranera 1, los Alcázares A 16, pero tenemos la firme constancia de que el equipo de Abarán no marcó muchos goles, pero sí alguno más, al menos 3-4 goles. Nos habían dicho que el resultado era de 5-21 o 5-22, pero a fin de cuentas creo que es lo mismo y lo que tiene que quedar es la ilusión con que las chicas afrontaron el primer partido de su vida y que pese al resultado negativo, que sepan que con trabajo y con constancia llegarán las victorias y disfrutarán de las mismas. En baloncesto solamente un partido este fin de semana, el resto de equipos tenía descanso. En categoría minibásquet femenino, concentración en el pabellón del IES Villa de Abarán y derrota a Agrupación Deportiva Infante 54, Abarán Escuela Baloncesto 35. Pese a ello, nos comentan desde el club la satisfacción por la impresión que dio el equipo, por los buenos minutos de juego que realizó, porque pese a alguna baja importante, sobre todo de la jugadora Adriana, que está convocada por la selección regional, no pudo actuar, y porque enfrente tenían un equipo pues con mucha más experiencia, pese a que estamos hablando de minibásquet, con una escuela infante que está muchísimos años trabajando también el mundo del baloncesto, pero en fin, un inicio esperanzador para esos equipos que tienen que estar ahora simplemente en periodo de aprendizaje. Y para terminar el programa, pues como hacemos este año, esta temporada de forma habitual, hablamos de ajedrez, puesto que se jugaba la 4ª ronda de la 3ª división. Suerte dispar en el partido o en el enfrentamiento disputado en el Barco. School Olla del Campo 2, La Puerta de 2, ganaron sus partidas Lázaro Salar y Jesús Salmerón, mientras que en Jumilla, Escuela de Coimbra 2,5, ECA Escuela Casino Abarán 1,5. En 3 de los 4 enfrentamientos hubo tabla, solamente una derrota, pero en fin, no parece un mal resultado porque recuerden que aparte de lo que suman la victoria en sí, que es lo más importante, pues también suman los puntos de las partidas en que se hace tabla y de las partidas que se pierden, aunque en el cómputo total se haya perdido el enfrentamiento ante el rival de cada fin de semana. En fin, que como les decíamos al principio han sido muchos partidos, muchos resultados, no queremos dejarnos nunca a nadie, pero no obstante habrá días en que por aquello de las entrevistas, de tener protagonistas en nuestro estudio, pues será difícil prestarle mucho tiempo, pero lo que quede en el tintero intentaremos siempre que en el programa siguiente quede reflejado y siempre quede esa pizca, aunque sea mínima, que todos los equipos tengan su momento en este programa, que es el leitmotiv desde que comenzara hace 31 años. Por nuestra parte nada más, vamos a despedir aquí el programa de hoy, de este 7 de noviembre, recordándoles que el próximo viernes volvemos con todos ustedes ante otra jornada que se presenta apasionante. Feliz semana a todos, gracias por su atención y hasta el viernes.